Malvinas, que es la violación de los derechos humanos a los soldados, y en el acto no se habló de este tema. Es como decir que este relato está ahí, pero quedó silenciado de alguna manera. Estaba presente, pero silenciado. Lo cual es interesante porque, por un lado, hace pensar que circulan en la escuela, ¿no?, otros materiales, otras quizás posibilidades para problematizar el tema, para entrar desde otro lugar, para complejizar muchas cuestiones, y a veces se van perdiendo. Quizás porque a mí me parece que es necesaria una intervención de los docentes para trabajar ciertas cuestiones y analizarlas con los chicos. Que me parece que era un dato a tener en cuenta. Bien, el siguiente discurso es el de una de las profesoras que lo preparó y que es también bastante ejemplar en ese sentido. Hablar de Malvinas es hablar de hermandad, de unión, de sentimientos y valores extremadamente profundos y compartidos por todos los que nacimos en este suelo. Hablar de Malvinas es hablar de un bien compartido, sentido, querido, soñado y por sobre todas las cosas esencial y profundamente argentino. Un vínculo único, indisoluble, que nos entrelaza a todos los que nacimos en este suelo desde la tierra hasta tierra del fuego. Hablar de Malvinas es sentir en lo más profundo del corazón que esta porción de suelo es nuestra, que nos convoca, que nos hermana, más allá de nuestro credo, de nuestras ideas políticas y de tantas otras diferencias. Creo que esto es un poco ejemplar en el sentido de que este es el discurso que todavía se sigue sosteniendo para pensar el conflicto de Malvinas, ¿no? Convoca a todos, sin distinción. Y repito, discursivamente es el mismo método que usó Galtieri en el discurso del 2 de abril del 82. Así que, bien, hablar de Malvinas es hablar de cada excombatiente, de todos y cada uno de los veteranos de guerra, de los caídos en ella, es hablar de cada una de las familias y de cada uno de nosotros. Por eso hoy, en vísperas de un nuevo 2 de abril, y ya 30 años de esta fecha bisagra para la historia de la sociedad de nuestro país, recordemos con el corazón a todos y cada uno de nuestros héroes de Malvinas, un soldadito de esta guerra. Hoy poeta Gustavo Rosendi cierra uno de sus poemas diciendo: somos los que todavía soñamos con regresar algún día. Acá se ven un poco también las narrativas en conflicto, ¿no? Dentro de lo que es Héroes de Malvinas se presenta como un genérico, y acá está donde aparece otro de los peligros. ¿Quiénes son los héroes de Malvinas? Los conscriptos y también los que están o tienen denuncia por represión en la última dictadura militar. Hay una justicia ahí, me parece, en términos de justicia hay algo que hacer con este genérico héroe. Pero a la vez aparece otra narrativa también, que es la de, con un soldadito de esta guerra, pensar a los soldados como chicos de la guerra, como víctimas, ¿sí? Que tiene que ver con un discurso que circuló después de la guerra, donde se los pensaba como víctimas. Y bueno, hubo todo en realidad un relato a través del libro de Conde, Alejandro Con, Los chicos de la guerra, luego una película, en los cuales de alguna manera se los victimizó. Y con eso también hay una cuestión, porque cuando uno victimiza a alguien le quita de alguna manera responsabilidad, ¿sí? Y hubo actos de heroísmo, ¿sí? Hubo, no fueron solamente víctimas, fueron gente que salió a pelear y que creyó lo que estaba haciendo, ¿sí? Sobre todo hablo por los conscriptos. Me parece que la memoria de los caídos conscriptos es lo que por justicia hay que reivindicar. Cuando yo victimizo a alguien le quito de alguna manera alguna participación activa, lo dejo vulnerable, ¿sí? Me parece que tampoco hace demasiada justicia. Bien, luego de este discurso, una alumna de cuarto año lee el poema Patriotas Malvinenses de Aurelio Pernas, también muy conocido. Dice: en 1833 vivió desgraciadamente un poblado en las Islas Malvinas compuesto por buena gente, pero llegaron soldados que con fuerza y sin razón sometieron con fiereza a toda la población, sin respetar sus derechos, sin escuchar su opinión. A los criollos con desprecio echaron en la ocasión. Un puñado de extranjeros fue poniendo pie en las islas y en este suelo argentino tuvieron hijos e hijas. Estos hoy son argentinos que habitan esta región y están ellos protegidos por nuestra Constitución.
Solo les queda robar con fe, ahínco y tesón para recobrar las islas y a toda la población. En algún momento presencié una conferencia de Federico Lorenz y él hablaba de que en el imaginario popular, y para pensar la guerra o el conflicto de Malvinas en realidad, hay como dos fotografías muy ancladas en la memoria popular, ¿no? Una es la de 1833 y otra es la de 1982. En 1833, como el momento, digamos, de la usurpación, el cual queda plasmado un poco en este poema, y bueno, después 1982 con el momento de la guerra en sí. Y pareciera que en el medio no pasó nada, ni antes tampoco, digamos, circunscribir el conflicto de Malvinas a estos dos momentos también es una forma de simplificar de alguna manera un tema que podría presentarse como más complejo. Hay algo que hacer en términos también pedagógicos con estas dos fotografías para complejizar el tema. Bueno, el acto siguió con el testimonio de un excombatiente, papá de una alumna. Sus primeras palabras en realidad fueron algo así como agradezco el estar acá, la vida me dio esta posibilidad, muchos no pudieron, yo pude formar una casa, una familia. Cuando se estudió las víctimas del Holocausto, una de las cosas que primero se empezó a observar en ellos fue la culpa del sobreviviente, ¿sí? Algo que generaba culpa el haber sobrevivido por los que no habían podido volver. Y creo que esto también hay que pensarlo en los que, para los sobrevivientes de esta guerra, que con todo lo que les costó después, ¿no? Reiniciar su vida acá. Bueno, esto se evidenció en el discurso de este papá. Terminó o concluyó diciendo lo de Malvinas fue algo grande, algo glorioso, pero tiene que servir para que todos los argentinos nos unamos y podamos seguir adelante. El honor de estar acá no tiene palabras, agradeció. Nuevamente acá Malvinas queda, ¿no?, ligada a lo que es el honor por la patria. Cierra el acto las palabras de una autoridad escolar, en este caso la secretaria. Cuando ya todos se dispersaban, pidió la palabra. Yo quiero decirles que si bien la guerra no es la solución, tengan presente siempre que las Malvinas son argentinas. Fue equivocada la forma de reclamar nuestros derechos, pero el derecho nos avala. La historia nos avala, así que es el deber de las generaciones futuras que vuelvan a ser, en realidad no, porque ya lo son, pero que vuelvan a nuestro poder. Con respecto a esto, vuelvo un poco a lo que fue esa cláusula transitoria de la Constitución, ¿no? En realidad, Vicente Palermo, cuando analiza esta cláusula, dice, bueno, esta cláusula aparece porque él cree que evidencia en algún punto el temor de las dirigencias políticas, de la dirigencia política, de que las generaciones futuras no sigan reclamando Malvinas. O sea, ese temor se plasma, ¿no?, en la legalidad, o sea, en una cláusula transitoria. Y de algún modo también se evidencia por ahí en la palabra de esta autoridad que le pide a esas generaciones, los jóvenes, que no se olviden de esto y que sigan reclamando. Vicente Palermo, más allá de su análisis, él llega a decir que a los jóvenes este tema ya no les interesa tanto como a las viejas generaciones, lo cual también puede ser discutible como todo. Bien, y de hecho los jóvenes en realidad no creo que no se sientan involucrados por este tema, con lo que es la historia reciente, ellos en realidad se sienten bastante involucrados. La alumna que había organizado este acto cerró diciendo que bueno, que para ellos este acto había sido muy movilizante, porque sentían una real identificación con esos chicos que habían ido a pelear a la guerra. Mientras ellos hoy estaban pensando qué iban a estudiar y qué iban a hacer el año que viene, esos chicos estaban pensando si volvían o no. O sea, palabras textuales de una de las alumnas que organizó el acto. Lo cual, esta identificación es un poco también lo que sucede cuando se trabaja la última dictadura militar en las aulas.
Los chicos se identifican con los jóvenes desaparecidos, especialmente cuando se trabaja también el 16 de septiembre, ¿no? Chicos de su edad que atravesaron esta experiencia tan traumática. Así que bueno, me parece que los chicos se involucran en estos temas. No creo que no les interese por ahí como piensan los autores. Bien, en otra escuela, me salté una. El segundo caso es una escuela de CITIBE, una escuela media que funciona en turno vespertino. Y que el acto fue menos protocolar, las primeras palabras son de una docente y solamente pude tomar nota, pero más o menos se presentaba la guerra de esta forma. En ella se reafirman los derechos argentinos como sobre las islas, se reivindicó la guerra como una epopeya, donde se conmemora un gran momento de la historia, en donde sin jerarquía se acudieron a esta gesta gloriosa y causas justas civiles y militares, en donde toda la nación acompañó. No importa el resultado de la guerra, el espíritu del ejército sanmartiniano acompañó a cada soldado argentino porque nos sobra coraje para defender lo que nos pertenece. Fíjense que en contraposición al acto anterior, donde se presentaba como un nefasto día, en este acto se presenta como un gran momento de la historia, ¿no? Ahí son dos narrativas que se contradicen, pero que aparecen en las escuelas. Una epopeya, donde sin jerarquía, acá nuevamente hay un peligro, porque se mete dentro de la misma bolsa, ¿sí? En ese genérico, tanto al conscripto como a la conducción. Y también hay algo interesante que dice acá, que dice, toda la nación acompañó. Sí, toda la nación acompañó. Bueno, hay algo también que hacer con eso. Asumir eso no se ha querido asumir, ¿sí? De alguna manera. Ha sido un tema que se ha tratado de evitar y por eso ha generado también esta disociación de la guerra de Malvinas de la última dictadura. Bien, acá hay una reivindicación entonces de la guerra en algún punto, como epopeya, gesta gloriosa, pero después tomó la palabra el director de la escuela y entre tantas cosas que dijo fue: la violencia no llega a nada, solo genera más violencia. Acá de alguna manera estaba desarmando el discurso anterior, ¿sí? En el mismo acto ya se plantean las contradicciones discursivas. Y nuevamente vuelve a hablar un excombatiente que trabaja como auxiliar de la escuela, y él dice: defender la patria siempre es un honor, pero las consecuencias son muchas. La guerra no es buena, la padecemos los de abajo, el pueblo, estamos combatiendo entre nosotros mismos. También son hermanos los de otras nacionalidades. También son hermanos los de otras nacionalidades. Era algo fuerte para decir en un acto, ¿sí? Podía generar toda una cierta polémica. Y sin embargo se perdió. Hay también narrativas, primero en este acto, que se contradicen entre sí. Pensar la guerra como una gesta, pero después viene el director y la desarma totalmente. Y bueno, también testimonio, ¿no? En el cual también dice algo interesante que habilita por ahí otra discusión. Pero lo cual es interesante porque por un lado hace pensar que circulan en la escuela, ¿no? Otros materiales, otras quizás posibilidades para problematizar el tema, para entrar desde otro lugar, para complejizar muchas cuestiones, y a veces se van perdiendo. Quizás porque a mí me parece que hablar de Malvinas es sentir en lo más profundo del corazón que esta porción de suelo es nuestra, que nos convoca, que nos hermana, más allá de nuestro credo, de nuestras ideas políticas y de tantas otras diferencias. Creo que esto es un poco ejemplar en el sentido de que este es el discurso que todavía se sigue sosteniendo para pensar el conflicto de Malvinas, ¿no? Convoca a todos. También controversiales de la guerra de Malvinas, que es la violación de los derechos humanos a los soldados, y en el acto no se habló de este tema. Es como decir que este relato está ahí, pero quedó silenciado de alguna manera. Es hablar de hermandad, de unión, de sentimientos y valores extremadamente profundos y compartidos por todos los que nacimos en este suelo. Hablar de Malvinas es hablar de un bien compartido, sentido, querido, soñado y por sobre todas las cosas esencial y profundamente argentino.
un vínculo único, indisoluble, que nos entrelaza a todos los que nacimos en este suelo de la tierra sotirreligiosa. Es necesaria una intervención de los docentes para trabajar ciertas cuestiones y analizarlas con los chicos, que me parece que era un dato a tener en cuenta. Bien, el siguiente discurso es el de una de las profesoras que lo preparó y que es también bastante ejemplar.